Seguimos en Clickracia, el poder de la información a un clic. La democracia en la información, formación para la democracia. Y bueno, y cuando decimos esto, recordemos que son palabras vacías. Voy a insistir. Periodismo libre, independiente, que se fundamente en principios básicos como los que éticamente deben orientarnos para hacer un buen periodismo, como de la verdad, de la independencia, del interés general y sobre todo valores como el de la responsabilidad. El tipo de periodismo permite fortalecer la democracia, pues hablamos de eso, ¿cierto? Democracia, el poder de información y el periodismo para la democracia. Pero, ojo, vamos acá al tema específico. Formación para la democracia es no solamente ya lo que podamos hacer nosotros los periodistas, sino que a través nuestro lo que la ciudadanía ya desde el punto de vista de su convicción y especialmente ojalá de su muy buena información y de su formación, de su cultura política, pueda hacer participando más, pero decidiendo mejor. Participando más, pero decidiendo mejor. Y por eso es que llegamos a momentos como este, en el que invitamos a especialistas, analistas de política, para que nos ayuden a entender los diferentes aspectos de nuestra política. Ahí sí, la proselitista y electoral, precisamente con miradas a las elecciones del año entrante. Recuerden que en marzo son las legislativas y en mayo las presidenciales. Y a veces echamos mano, digo a veces porque son varios los elementos que hay que tener en cuenta en este proceso de información y formación para la democracia, de las encuestas. Y ahora vamos precisamente a hablar de la más reciente, realizada por Guarumo Ecoanalítica, a propósito, entre otras, de los aspirantes a la presidencia de la República. Pues para hablar del tema y analizar los resultados hemos invitado a Juan Carlos Velázquez Estrada. Él es especialista en este tema político, es comunicador social, pero es un tipo agudo en el análisis y nos ayuda a entender. Juan Carlos Velázquez, gracias por estar aquí en Clickracia, el poder de la información a un clic, la democracia en la información, formación para la democracia. Bienvenido. Buenos días, Roger, y a todos los televidentes, y muy contento de compartir este espacio. Mire que me quedé pensando en sus reflexiones antes de entrar aquí al aire. Sí. Me gusta mucho una frase que utilizan algunos periodistas de CNN, que tampoco pues es la mata neutralidad, no, eso también tiene su sesgo. Pero algunos de ellos, como Avanpuri, como el propio Oppenheimer, dicen que un poco el secreto del periodismo hoy es ser veraz, no neutral. Otra vez, ser veraz. Veraz, la verdad, no neutral. Pero da usted la razón, Juan Carlos Velázquez, porque en estos días teníamos una conversación aquí con el equipo de trabajo de Clickracia, una reflexión en torno a la neutralidad. Y eso fue lo que nosotros aquí dejamos muy en claro. Nosotros no somos neutrales. Es más, no podemos ser neutrales. Eso no tiene vuelta de hoja. Pero, sí señor, esa otra calidad sí tiene que ser absoluta. Nuestra Constitución Política de Colombia precisamente habla en su artículo 20 del derecho a la información que tienen los colombianos a la información, y lo dice clarito: libre, ¿cierto? Libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de pensamiento, pero veraz, imparcial. Eso sí que es bien importante. Bueno, ese es el intento que hacemos, Juan Carlos. Gracias porque, mire, empieza usted ayudándonos con la reflexión, y por eso es que lo invitamos, porque es que a día no hablábamos. Pero hay siempre las oportunidades que son estos pretextos, y yo he planteado el pretexto de la encuesta de Guarumo Ecoanalítica. Vamos a empezar, Juan Carlos, mostrando esta imagen, que es la de las personas que van a participar en posibles escenarios en las próximas elecciones. Aquí está lo que nos presenta esta encuesta de Guarumo Ecoanalítica. Estamos viendo diferentes escenarios, cómo se ha de escoger y quién podría ser el que represente
a pacto histórico. ¿Quiénes podrían ser? Bueno, son los que estamos viendo ahí en pantalla y no nos vamos a leer todo de enseguida, nos vamos a hablar poco a poco de ellos, pero que podrían representar el centro. Y quédese con esa expresión, fuerza, con fuerza, Juan Carlos, para que enseguida empecemos por ahí. El centro, no los extremos. En estas elecciones presidenciales, ¿quiénes estarían representando? Hablamos de 5 precandidatos a la presidencia de la República por el Partido Centro Democrático, entre ellos Miguel Uribe Turbay, quien se encuentra recluido en la clínica Fundación Santa Fe, por el atentado de hace un mes. ¿Quiénes por alianza de partidos y quiénes por regiones y quiénes por el centro derecha, diferente al centro? Vamos a empezar con lo primero, Juan Carlos. Oiga, dicen algunos que esta es la oportunidad del centro porque la gente está, permítame la expresión, mamada con los extremos. ¿Usted qué piensa? Roger, hagamos un poquito de memoria porque el contexto nos ayuda a entender qué está pasando. Por ejemplo, partamos de la realidad, que es una encuesta, una foto del momento, no es la película completa. Si es así, estamos hablando de esta encuesta que fue del 1 al 5 de julio, hasta el sábado pasado, de nada más. Esta foto no nos dice qué va a pasar el 31 de mayo del año entrante, no, nos dice cómo está el camino hoy. Estamos en el Tour de Francia. Esta foto nos está diciendo que en el momento de la etapa que la estamos mirando hay unos corredores, pero no nos está diciendo quién va a ganar la etapa. Entonces, si partimos de ahí, Roger, yo quiero recordarle a usted que esta misma frase que usted ha dicho, y déjeme citar también ejemplos concretos que usted conoce y comparte conmigo de gente que nos ayuda a entender la política, como el doctor Ramón Elejalde, en los últimos 12 años, en nuestro programa radial Arcibo Antioquia, el doctor Ramón siempre ha abogado porque ese cansancio que tenemos de la polarización de izquierda y derecha nos permita mirar al centro. ¿Y qué ha ocurrido? En las elecciones vuelve el ring izquierda y derecha, porque la izquierda y la derecha están muy bien entrenados para emocionar y que la gente tenga rabia y vote con un sentimiento apasionado. Y el centro, como es un poco más tranquilo, no ha encontrado esa mecánica para emocionar. Y déjeme decir, las elecciones, aunque usted y yo sigamos luchando porque fueran racionales, no va a haber posibilidad ninguna, son siempre emocionales. Entonces, la oportunidad del centro hay en qué sentido, Roger, que siempre la mayoría no es de extremos. Mire que esta misma encuesta, para darle razón a usted, nos dice lo siguiente, una pregunta antes de estos grupos, dice, usted, señor, que entrevistamos, ¿cómo se considera? Y la encuesta dice, de izquierda el 21,9, de derecha el 21,1, es decir, los dos extremos tienen de a 20, exageremos, 20 y 20 cada extremo. Y dice, de centro dice el 14, pero no sabe el 40, ¿no? Es que el 40 tampoco es de extremo, entonces digamos, entre el centro y los que no saben está el 54%, no. Que no son extremos. Solo de extremos, según esto, son el 20 y el 20, pero ese 20 y 20, Roger, saben emocionar, saben buscar pleito, saben montar el ring de boxeo y saben a la hora de la pelea, en las elecciones, que solamente vayan a participar los que les gusta el boxeo. Entonces yo sigo como usted, que el centro de cualquier parte del mundo es mayoritario, sí, preferible, sí, pero es que las elecciones tienen también su método. Bueno, y la muestra de esos grupos es porque hay un método, y es que en octubre hay unas consultas internas para ese método. Entonces mire cómo lo va entendiendo de qué se trata. Perfecto, vamos a dejar el tema de las emociones, las pasiones, las rabias, los temores, que son los que usted ha planteado, no desaparecerán y por tanto el centro no podrá imponerse a los extremos, pero lo vamos a ver un poquito para el final para que a modo de colofón, ojalá no se nos olvide, hablemos sobre el tema. Pero para darle la razón, vamos a esta otra fotografía de la fotografía de Guarumo y Ecoanalítica, en la que se muestra precisamente esta respuesta de el escenario hipotético de posibles consultas de candidatos a la presidencia de la República para estas elecciones del mayo del año entrante. Entonces escogería un candidato de cuál. Y entonces vemos ahí que usted, más o menos lo que usted nos decía ahorita, un candidato por del pacto histórico, un 25,8%, extremo izquierdo. Un candidato del Centro Democrático, 18,9%, extremo derecho. Y en el centro, mucho menos,
Candidatos del centro, 14.6%, pero ojo con esto, Juan Carlos, aunque también esto podría darle un poquitico la razón. Candidatos de centro, 14%, pero candidatos de centro derecha, ¿será que de todas maneras está pensándose en la inclinación hacia un extremo? Un 11.9%. Claro, Roger, ¿qué está ocurriendo? Como los que más saben emocionar a la gente y hacer campaña son los extremos, la gente del centro dice, ¿yo a qué extremo me puedo acercar sin sentirme violentado? Entonces, el centro derecha o el centro izquierda son espacios mucho más llamativos para esta gente de centro, porque recuerde otra vez, Roger, es la metodología, es el método. Si es fútbol, son 11 jugadores, si es básquetbol, son 5. Ay, qué bueno que fueran 6 en baloncesto. No, no existe posibilidad ninguna. ¿A dónde voy? Recuerde que al final vamos a segunda vuelta en junio. Y nos van a decir que van solamente 2 personas a la final. Y si va uno de un extremo y otro de otro, el del centro, que es mayoría y quiere participar, tiene que elegir. En España se llama el malmenorismo. Y es decir, el menos malo. ¿Y cuántas veces en segunda vuelta, recuerden, en primera, en segunda vuelta se elige porque en contra del otro, el menos malo? Entonces mire que esa figura de centro derecha o centro izquierda juega muy bien para que los extremos encuentren una excusa para que los del centro puedan arrimar sin tanta pena, Sí. sin tanto sentido de culpa. Pero Roger, ojo que vamos a ir mirándolo. Estamos muy lejos y la foto falta mucho. Pero yo creería, con lo que hemos visto, Roger, en este ejercicio y lo que estamos mirando, lo que está ocurriendo en Colombia, que la izquierda tiene un cupo en la final, en segunda vuelta, por lo que genera el estilo de... Y que la gran pregunta es si la derecha dura, entendida como tal, o la centro derecha, si gana el otro cupo. Porque ahí está una pelea muy interesante. Pero otra vez, Roger, la metodología es, en segunda vuelta solo hay 2. Entonces, uno de estos, mire, hemos hablado de izquierda, de derecha y de centro. Uno de los 3 no llega a la final. Llega un representante de 2 de los 3. La pregunta es: el que se queda por fuera, ¿qué hace? Perfecto. Germán. Juan Carlos, buenos días. Buenos días, Germán. Un gusto saludarte y verte. Igualmente. ¿Cómo se explica, Juan Carlos, en esa última gráfica que veíamos, digamos que la ubicación del pacto histórico, sobre todo por lo que sabemos que pasa en el actual gobierno? Es decir, ataques por todo lado, desprestigio, dudas sobre el manejo del país, todo lo que le sucede a Petro, digamos que una mala imagen que se le ha vendido al actual gobierno, y sin embargo aparece en una encuesta todavía allí como entre los principales finalistas, como dice usted. ¿Qué explicaría eso, sabiendo que hay unas fuerzas políticas muy fuertes, unos medios de comunicación también muy fuertes, haciéndole esa oposición, y desde el Congreso ni se diga? ¿Cómo explicar esto? Germán, es muy sencillo. Lo primero es que mira que los estudios demuestran que en el mundo, no en Colombia, el 40% de los votantes definen por quién la última semana. Claramente, más de la mitad del país no tiene idea por quién va a votar hoy. Solamente tiene idea el que es militante, el que está comprometido. Y en todas las encuestas nos dicen, Germán, si van a calificar el gobierno de Petro, lo mismo, que el 30% lo apoya. Aquí el pacto histórico es 25.8%, lo mismo. O sea, lo que llaman el voto duro, el hincha de fútbol. Si usted es hincha del Medellín, nunca se va a voltear para Nacional, por ningún motivo, y al revés, si es de Nacional de Medellín. Entonces aquí estamos viendo en el pacto histórico los hinchas del pacto histórico. Ellos nunca se van a voltear porque no encuentran mejor opción en los otros. Por eso es muy normal, y por eso decíamos ahora con Roger Germán, que uno sí ve que por ese voto duro, ese hincha del Medellín Nacional que tiene el pacto histórico, para llamarlo así, ese 30% le permite al gobierno de Petro contar con cupo en la segunda vuelta. Si no pasa nada extraordinario, otra vez, pues si ocurre una cosa, yo no sé qué tipo, porque ha habido todo tipo de críticas, que se caiga el pacto histórico más, yo no creo, porque es el voto duro comprometido. Entonces, si ellos tienen un cupo a la final con este 30%, normalmente encontraremos el 25%. Pero mire, Germán y Roger, que si uno va a mezclar estos resultados básicos, dicen que la derecha, el centro democrático el 18 creo que fue de memoria, y la centro derecha el 14, eso es lo mismo. Eso es lo mismo, el 32% entonces. Les vuelve a quedar que la izquierda y la derecha tienen como lo mismo. Y mucha gente del centro todavía ni participa de esto ni sabe quiénes están. Porque es que, déjeme dar otra pista muy sencilla, que lo dio la encuesta. Si usted ve la foto,
revisaron 75 nombres, por Dios, ¿quién se va a acordar? 75. Y que marcaron siquiera el voto de la mamá, 38. Todavía la gente no ve a nadie grande. Y voy a este tema para decirle, en Colombia en este siglo, políticos como exitosos y arrolladores, solo ha habido dos, Uribe y Petro. Como no están Uribe y Petro, no hay gran equipo. No está el Real Madrid ni está el Barcelona. Entonces, Fortaleza cree que es campeón del fútbol. Entonces, tenemos aquí 78 fortalezas. Claro. Perdón, antes de que pregunte nuestro colega Javier, porque aquí nosotros le damos prioridad a nuestros internautas y televidentes. Dice Silvia Franco, ser progresista no necesariamente me lleva a votar. Bueno, ojo pues, Juan Carlos, para que antes de que pregunte Javier, le responda usted a Silvia este comentario que ella hace. Ser progresista no necesariamente me lleva a votar con rabia. Ese discurso es muy sesgado. Mi voto siempre ha sido por programas y no por emociones. Silvia, espere que le responda Juan Carlos y yo hago un comentario después a propósito de esa última línea suya. Juan Carlos. No, Silvia tiene razón, Roger, porque son hinchas de corazón, creen de verdad en la causa. Yo lo que digo es que el voto contrario busca generar rabia. Entonces lo que hemos visto es que esa emoción de la rabia de contra el otro es lo que hace que ese centro, no Silvia estará siempre ahí con su 20-25%. Lo que llamamos voto duro, es un voto de verdad. El voto de la rabia y lo demás es el despertarlo en los que no se han definido. Entonces lo que hacen las extremas, pero déjeme decirle, Silvia, no en Colombia, en Estados Unidos, ¿cómo votaron? En Argentina, con Milei, eso era una guerra campal. Que acaba de ocurrir en España, están que se desbaratan la izquierda y la derecha. No es un tema colombiano, no somos tan singulares. Ese tema político está muy estudiado y va por ahí. Hay voto duro de confianza y de creer en la causa, ese 20-25% donde está Silvia con toda seguridad y con convicción, pero a la hora de votar nos convertimos, comillas, me gusta mucho el fútbol como cine porque me puede entender, nos convertimos en barras bravas a la hora de votar. Entonces en la barra brava usted va por emoción con el equipo, pero cuando empiezan a gritar, árbitro HP, usted como que, HP la tercera, usted grita con ellos. Sí. Porque yo sé que usted está ahí por amor, claro que sí, por convicción, pero el que buscan es que nos volvamos árbitro HP, buscando las emociones. Muy bien, y aunque dije que para Colofón íbamos a ver el tema de las emociones, de la razón y de los programas, sí retomo lo que dice Silvia ahí en su frase al final, que yo siempre guardo la esperanza en que haya cada vez más gente que tenga esa convicción de Silvia Franco, de, hombre, mirar los programas, hojas de vida, ser mucho más racional e inteligente, porque las emociones lamentablemente son contra la inteligencia. Entonces, es posible, menos mal, usted plantea esto, ahorita hablemos sobre el tema, pero eso me da esperanza. Javier. Muchas gracias, director. Juan Carlos, buen día, cordial saludo, qué bueno tenerlo de nuevo por acá. Lo estábamos extrañando bastante, hace día no nos acompañaba, pero bueno, yo creo que ahora en adelante lo vamos a tener que solicitar mucho porque se viene una campaña política muy visceral. No sé si tan visceral como las otras, pero esta sí apunta a que sea demasiado fuerte el tema. Dos cosas, es ese fenómeno, porque es que a mí me pareció que lo que usted dijo tiene mucha razón, junta el centro con la derecha, porque es que para mí el centro en Colombia, como se ha comportado, es una derecha vergonzante, pero sigue siendo derecha. Y lo segundo, el tema de Miguel Uribe, ¿usted cómo lo analiza? Bueno, Javier, lo primero es que al final del día, el ciudadano no es 100% de derecha, 100% de izquierda, 100% de centro. Tiene algunas preocupaciones. Mira, Javier, qué tan interesante. España es un fenómeno de estudio de la cosa política porque son muy dedicados sus partidos, se entrenan muy bien. Y en estos días hay un dirigente de la izquierda dura, se llama Pablo Iglesias, de Podemos, que él fue vicepresidente de este gobierno de izquierda de España, pero lo sacaron por tan izquierdoso, pues digamos, por ser tan radical. Y él se fue, y mire lo que dice él, que realmente la política y la izquierda en Europa, dice él ahora, porque en Europa, digamos, hay un ambiente de derecha muy fuerte, que están perdiendo, dice Pablo Iglesias, la batalla cultural,
porque la izquierda no ha entendido necesidades de la gente que son básicas. Y mira la frase de Javier que cita Pablo Iglesias, que es de contraizquierda, es un tipo exitosísimo en los medios, montó un canal propio. Por dicho, Roger se quedó, comillas, en palotes al lado de lo que ha montado este señor Pablo Iglesias Roger. Un canal donde tiene una cantidad de programas, ya montó también para América Latina, y él dice, yo hablo desde la izquierda, que eso no es que es político, pero habla, digamos, yo hablo cosas desde la izquierda, pero él dice que la batalla cultural se perdió, y mira el ejemplo que pone Javier y Roger y compañeros. ¿De qué nos sirve, comillas, cito parafraseando a Pablo Iglesias, de qué nos sirve garantizar subsidio en el colegio que sea gratis, transporte escolar, un buen menú para el almuerzo, si en la entrada al colegio los atracan y le roban el menú? Dice él, la izquierda no ha entendido que la seguridad no se le puede dejar a la derecha, no es patrimonio de la derecha, engañan a la gente y nos roban el mercado electoral. Para decirte, Javier, que nada es tan puro, todos tenemos necesidades económicas, la básica de salud, ni se diga, de seguridad. Entonces, un poco esta distribución que hacemos de izquierda, centro y de derecha no es tan radical en los ciudadanos. Ellos buscan quién les genera al final del día, Javier, solamente confianza, no más, confianza. ¿Quién va a ser capaz de decir, yo elijo al más preparado? ¿Quién va a realizar el doctorado de quiénes? Eso no existe, en el mundo no existe. Es quien genera confianza. Y este señor me puede ayudar, o este señor es menos malo que el otro, para arrancar con la primera pregunta. La segunda es que, sí, lo de Miguel Uribe lo miramos, tal vez que Roger creo también va a... Termina la idea. Lo que pasa es que lo de Miguel Uribe hay que mirarlo, Roger, con el dato del resultado, para que entendamos bien, Javier, como el impacto. Eso sí, allá iba, porque voy a entrar menos mal que usted en la cuenta, porque ahí iba yo. Entonces sigamos mirando fotografías de la fotografía y ahí vamos a llegar donde Miguel. Pero antes la de la izquierda, pues que de acuerdo con la fotografía anterior va por encima que la derecha. Entonces aquí aparece entre los precandidatos a la presidencia de la República por la izquierda, aparece esta fotografía. Y Gustavo Bolívar arriba, por el 29.2%, seguido de Daniel Quintero, que valga la pena, a propósito de la pregunta que hizo ahorita, Germán, con esto de los medios en contra, ¿cómo hoy no ver a Daniel Quintero ahí, encumbrado en todo caso, a pesar de que está a 9 puntos de Gustavo Bolívar, pero está en el segundo lugar? Y de ahí para abajo, el resto de los precandidatos. ¿Qué lee usted en esa fotografía, Juan Carlos? Roger, lo primero es que recuerde que la foto anterior fue en abril de Guarum, ¿cierto? Entonces uno podría pensar, han crecido, han bajado, ¿qué les ha pasado en estos 2 meses de carrera? ¿Ha avanzado la etapa? ¿Cómo les ha ido? ¿Han mejorado o han empeorado? Que hemos encontrado y ha sido una constante en todas las encuestas, no solo la de Guarum. No se deben comparar porque son métodos distintos, pero sirven de referencia. En cualquier encuesta hecha por el que sea, es evidente que el nombre de Gustavo Bolívar en el pacto histórico es el que tiene más reconocimiento. Roger, y hemos hablado de que la política es el relato, que la política es quién impone el relato. Es muy natural, creo yo, y así lo evidencian las encuestas, que un señor Gustavo Bolívar, que tiene como profesión contar historias, sea un buen candidato. Es que Bolívar se gana la vida contando historias. Es muy normal que cuente bien la historia de su candidatura. Por eso no solo en esta, en todas las encuestas del pacto histórico, el favorito es Bolívar. Lo que uno sí ve es que en este avance de la etapa, el que ha sido muy hábil, y siempre lo ha sido en su carrera política, aunque sea corta, es Daniel Quintero, que es un hombre que se ha metido en todas las peleas posibles, en todo lo que figure, y si no, él las inventa para figurar. Entonces él aplica muy bien, hablen bien o mal de mí, que hablen. El hecho es que se ha hecho más visible porque, otra vez, Roger, esta es una elección entre invisibles. Claro, serán visibles en mayo que ellos se elijan, pero es que no hay ninguno con trayectoria suficiente, ni tan poderoso, ni con tanta historia, sino que es más bien un tema de causas. La causa del progresismo y la continuidad del gobierno de Petro, la causa de la derecha y la oposición, la causa de un centro que de nombres muy poderosos, porque no son otra vez ni Uribe ni Petro. Entonces, en consecuencia, uno lo que ve aquí es que en esta foto de estos 2 meses del pacto histórico sigue el favorito Bolívar, aunque está como desaparecido desde que lanzó de candidato, no volvió a contar como nada, y el que ha crecido en ese bloque ha sido Daniel Quintero. Yo creería, Roger, que si la próxima foto no dice nada contrario,
esa disputa en octubre de la consulta interna del pacto sería entre Bolívar y Quintero. Acaba de usted mencionar, Juan Carlos, lo que está pasando con Daniel Quintero, a pesar de que es una persona que está actualmente en un proceso judicial, que está imputado, como lo dice Vicky Dávila, pero sin embargo se mantiene ahí, pero viendo la foto aparecen otras personas más abajo, y había una persona, una mujer, que era Carolina Corcho, que fue ministra de Salud, que digamos que mucha gente pensó que en el pacto histórico, que en las entrañas del gobierno ella iba a ser la ungida, la elegida, porque ha sido también férrea defensora de las políticas, de la reforma de la salud. ¿Qué pasa aquí con las mujeres y sobre todo con Carolina Corcho? Germán, lo primero es que nadie puede elegir lo que no conoce. Yo trabajo en la Universidad Cooperativa de Colombia y tengo aquí un entorno y venden un café delicioso. Seguramente venden 100 tipos de cafés en 100 negocios distintos. Yo creo, y todos los días paso ahí al lado del tranvía y me tomo un café que me parece delicioso. Seguramente hay cafés más ricos, pero yo no los conozco y no lo puedo elegir. ¿Qué ocurrió con Carolina Corcho hasta hoy? De que no es muy conocida. O sea, la fuerza, comillas, en redes de Carolina Corcho es que está patrocinada o apoyada por una influencer muy visible en el pacto histórico, que es Margarita Rosa de Francisco. Margarita es la jefe de debate de Carolina Corcho. Lo que pasa es que los colombianos, cuando les preguntan, comillas, como decían las señoras, no la distinguen mucho. Y es porque en gobiernos, Germán, como los de Petro, los de Uribe, los ministros no existen, comillas, son como viceministros, porque no son visibles. Todo lo define la figura poderosa de Petro, de Uribe en su momento, y en consecuencia el ministro de Petro no es que lo haga uno muy visible, ni tampoco como fue en el tema de Uribe. Entonces Corcho está sufriendo como eso entre comillas, y es que no es muy conocida por la gente, porque al final la que elige es la gente. Claro, su oportunidad estaría, Germán, si ahora en octubre, recordemos, hay consultas dentro del partido. Si dentro del pacto histórico, como la foto que estamos viendo, eligen a Corcho, pues sería así muy visible, por sería la única del pacto. Pero de verdad que yo no creo, porque yo veo a Bolívar muy consolidado y a Quintero creciendo. Entonces, yo creo que independiente del concepto de que sea mujer, porque mire que hay otra mujer muy visible, Vicky Dávila, o la Claudia López. Entonces, no depende del género. Es que Corcho es una mujer que puede ser técnica, está discutido si su visión de la salud es acertada o no, pero es que no es visible. Como no la conocen, Germán, no la pueden elegir. Muy bien. Veamos esta otra fotografía de la fotografía. Cuando digo esto, me refiero a la expresión de Juan Carlos Velázquez, que dice que esto es una fotografía, esta tomada en los últimos días, o sea, en los primeros de julio, pero estas fotografías van cambiando. Entonces, esta es la del centro. Y vemos a Sergio Fajardo Valderrama, quien siempre figura, y aquí con un porcentaje interesante del 33.9%, seguida de una dama, a propósito de la inquietud de Germán, Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, con el 18.6%, casi a la mitad. Y bueno, y de ahí para allá, déjeme yo dejo la inquietud acá. Yo sí me tiene a mí asustado. Y esto sí habla, esto ya es opinión. Yo sí lo digo, que no me gusta hacerlo, pero yo nunca me imaginaría un país gobernado por una persona como J.P. Hernández, pero ahí está en el centro, en tercer lugar, Juan Carlos. Bueno, Roger, déjeme a mí, como siempre, llevar la contraria con todo, que me parece un buen ejercicio. ¿Usted cree que alguien se imaginó el principal país del mundo gobernado por un señor como Trump? Nadie. Pues yo no creo, pues, para mí, otra vez, yo siempre me arriesgo. Y me equivoco, claro. Pero pues tiene cero opción JP, cero, ninguna. Pero quiero decir que no en este caso. Sino que usted cree que alguien en el mundo apostó por Donald Trump. No, pero vaya que una vez se descacharon, ¿qué repetiría? No, Roger, pero hermano. Entonces, déjeme decirle que no estamos hablando de eso. Pero bueno, oiga, paréntesis. Al final, perdón, Juan Carlos, lo del final. Pero claro, ahí está. Esas berriondas pasiones, ¿cierto? Esas emociones que mueven estos personajes. Adelante. Claro. Entonces, déjeme decirle por este lado, que también cuando hablamos con Germán ahora me decía, hombre, que un imputado y no sé qué, el mundo se acostumbró a líderes muy imperfectos, llenos de problemas, llenos de imputaciones. Es más,
con tristeza lo digo, en el pasado, en la época de juventud de Roger y mía, cuando un juez decía algo, como era como el árbitro, no decía, hasta ahí llegó el político. El político es famoso hasta que entre la orden de captura o lo metan a la cárcel. Déjeme decirle que hoy la gente no cree en el árbitro. Así los condenen, si creen en él no les importa. Es más, lo vuelven víctima. No hablo de Colombia. ¿No se acuerda de Panamá qué pasó? El candidato favorito 15 días antes lo metían a la cárcel por corrupto y de afán nombró al jefe de campaña que ya la conocía para que lo reemplazara y lo reemplazó, y el día de las votaciones este reemplazo que no era el candidato fue a votar y después a la cárcel a gritar al jefe a decirle gracias jefe por estar aquí en la cárcel apoyándome, y es el presidente de Panamá hoy. Es que ya este mundo ha cambiado mucho. Entonces, que sean imputados hasta condenados. Hoy en lo político no es tan definitivo como pues Trump tiene encima 100 investigaciones, pero bueno, vamos al tema del centro, Roger, que no aquí se va abriendo ventanas. Y es Sergio Fajardo, que lleva 3 campañas ya, y Claudia López, tiene una ventaja enorme, Roger, y es que han sido gobernantes de las 2 regiones que tienen más votos en Colombia. Recuerde usted eso. Bogotá aporta el 19% de los votos de Colombia y Antioquia aporta el 13%. Es decir, son más conocidos donde hay más votos. Y esto es muy injusto, pues la democracia es el que tenga un voto más. Por ejemplo, en Antioquia hay 125 municipios y 4 ponen el 50% de los votos. Medellín, Itagüí, Bello y Envigado. ¿Es muy injusto? Sí. ¿Pensado en qué? Si es por cantidad de gente, es muy justo. Donde hay más gente, pues tienen más poder. Entonces, venía que Fajardo ha sido gobernador de Antioquia y alcalde de Medellín con buenas calificaciones. Claro, fue alcaldesa de Bogotá. Bogotá gobernar es muy difícil, salir muy bien de es difícil, pero tiene un apoyo grande. Entonces, tienen mucha ventaja Fajardo y Claudia López por haber sido gobernantes exitosos de alguna manera en los territorios que tienen más votos. Segundo, ya saben hacer campañas, son políticos, saben hacer campañas. Entonces yo creo que esos 2 nombres, Roger, no sale la figura del centro, tiene que estar ahí. Otra vez mi duda es si a Fajardo o a Claudia López, la que sea de centro, le alcanza para derrotar al candidato derecho o candidata y pasar a segunda vuelta con la izquierda. Ese es el gran interrogante. Yo creo que Fajardo sería el candidato del centro, pero esto es día a día. Pero, Juan Carlos, ¿qué hacen ahí en esa situación, en esta placa? Personas como JP y como David Luna, cuando yo no los ubico tanto en el centro. Javier, eso es un capricho de la encuestadora. No hay ninguna clasificación objetiva que diga que son de ahí. A mí también me parece muy raro es que el centro derecha Vicky Dávila no es de derecha. Pues, pero la foto me la pusieron así, analicemos lo que nos ponga, pero tú tienes razón. Y el ciudadano, Javier, nunca piensa en esas cosas. La pensamos nosotros como ejercicio periodístico, la encuestadora para poder medir y los medios y los analistas para seguir trabajando y los políticos. Pero el ciudadano de común, Javier, arma un Frankenstein, un pedacito de este, otro del otro, y qué bueno que fuera así, pues no así, es un rollo muy tenaz. Pero a nosotros nos sirve muchísimo, de verdad, porque nos permite hacer la metodología, digamos, cumplir una metodología que le permita llevarle a nuestro internauta y televidente la información con un análisis como el suyo. Y entonces déjenme, yo me meta, a no ser que Germán vaya a hacer una pregunta sobre esta fotografía del centro para pasar al centro derecha. ¿Va a hacer algo de ahí? ¿Va a pasar algo de aquí del centro? Sí. Sobre esta misma fotografía, pues porque estamos viendo que la ventaja que le lleva Sergio Fajardo a Claudia López, pues es bastante grande. Y Fajardo siempre está, lo que pasa es que después se desinfla. Pero recordemos que Fajardo acaba de hacer una alianza recientemente con el señor Galán del neoliberalismo, con el partido Mira. Esa alianza, pues ellos hablaron inicialmente de alianza para el Congreso y que se respetaría cada uno su candidato presidencial. ¿Esa alianza le podría servir a Fajardo para algo? Germán, otra vez, es impresionante y uno en la democracia aprende a respetar eso, el mecanismo. Todo lo define el mecanismo, Germán. Entonces mira qué ha ocurrido siempre. Fajardo en las 2 elecciones anteriores ha tenido 4 millones de votos, pues una cosa impresionante, y ningún congresista. Porque parece que ellos en su partido político no saben hacer eso. Tal vez recuerdan ustedes que alguna vez al inicio Fajardo, que fue candidato presidencial, lanzó listas al Congreso y apenas logró Juan Valdés a la Cámara.
fue un fracaso absoluto. Ajá. Y recuerden ustedes que el mecanismo, otra vez Roger, le dice a usted, si el partido en marzo no saca de 300.000 votos, no tiene congresistas. Porque le pasa lo de Gilberto Tobón, ¿se acuerda? Sacó 280.000 votos y nunca llegó al Senado, porque el mecanismo dice que si está en un partido que no tiene esos votos, no llega. Yo creo que fue muy inteligente de Fajardo, de Mira, de Robledo y de Galán juntarse para el Congreso, porque ninguno de los cuatro tenía los 700.000 votos. Juntos lo van a tener. Entonces yo creo que, Javier, más que para presidencial, esto es un ejercicio de supervivencia para el Congreso. Muy inteligentes, aplicando el mecanismo. Roger, si uno conoce el reglamento, es víctima del reglamento. Pareciera que por fin en este caso Fajardo aprendió el reglamento y eso no incide en nada para presidencial, porque es que yo quiero ver, mi querido Roger, Javier y Germán, que los conocen también muy bien, quién va a renunciar de ser candidato tan importante para el país entre Fajardo y Galán. Claro, pero ambos Fajardo, en el momento que se presentó esa alianza, dijeron, esta es la alianza para el Congreso, no estamos hablando de presidencia. Pero obviamente, como usted lo dijo ahorita, la encuestadora lo ubica ahí, porque cómo no ubicar a Fajardo entre los candidatos. Juan Manuel Galán aquí nos lo dijo hace 15 días, tal vez que estuvo con nosotros acá, nos dijo también al preguntarle, precandidato, doctor Juan Manuel, dijo, no, por ahora no. Entonces ellos están respetando eso, pero ahí está ubicado también en la fotografía, porque cómo no ubicar ahí a Juan Manuel Galán. Hermano, sobre lo mismo, pasamos fotografía. No, sí, falta ver qué pasa en las elecciones de Congreso, Juan Carlos, y qué decidan ellos en ese mecanismo de alianza, si realmente van a escoger un candidato único o cada quien se va a ir por su lado. Yes. No, es que la idea es supervivencia, Germán. O sea, ya se dieron cuenta que no logran la curul solos. ¿Qué hago? Nos juntamos. Yo me imagino, estoy inventando. El número 1 en la lista va a ser de un partido, el 2 del otro, y así se van turnando. A ver cuánto les vamos a sacar y meten 3 o 4 Germán de supervivencia de Congreso. Hay que tener Congreso. Sin Congreso uno no tiene, pues aquí hemos visto, uno sin Consejo de Asamblea le va muy mal en el gobierno, es difícil. Y ellos deben tener el arreglo listo porque Jorge Enrique Robledo obviamente va a apoyar a Fajardo a la presidencia y todos van a apoyar a Robledo para el Senado. Eso no tiene vuelta de hoja. Bueno, miremos la del centro derecha, que claro, esta es una forma de ubicarlo y usted dice, ¿cómo ubican a Vicky Dávila en la centro derecha? Eso sí ¿A Vargalleras? No me digas. Ahí está, imagínense. Eso sí que es caprichoso. A Abelardo de la Espriella. Imagínense. Si saca bala, saca una pistola. Los conocidos, pero bueno. A ver, Juan Carlos, respecto de esta fotografía. No, digamos. Déjeme decirlo de esta manera, Roger, que estos 2 meses de la foto yo he visto muy quietos, demasiado quietos, Vargalleras por un tema de salud. Usted sabe que él está en Estados Unidos tratándose un cáncer. Inclusive es muy probable que no sea candidato. Es normal que esté quieto porque está dedicado a su salud, pues tiene razón. Y en la pasada foto le dije que vi muy quieto a Bolívar. Por eso el resto siguen creciendo y siguen, si usted no se mueve, el resto se mueve. Entonces, Vicky Dávila es muy fuerte en la derecha o centro derecha, como la llamen. Mejor dicho, la candidata a vencer hoy, con las fotos que tenemos, se llama Vicky Dávila en la derecha o centro derecha. ¿A vencer por quién? Pues por el Centro Democrático también, que es de derecha, y busca ese mismo espacio porque es una señora que toda la vida hizo medios y sabe hablar con la gente y sabe conectarse, y cogió uno de los 2 rines del cuadrilátero. Es una de las boxeadoras más fuertes y las encuestas todas la muestran con esa habilidad. Hay que esperar, esto es día a día, pero las fotos hasta el momento nos dicen que aquí Vicky los va a barrer. Claro, y entonces ella va a competir con uno de, vamos a ver esta otra fotografía, que es bien llamativa, que es ya la de la derecha, bueno, el Centro Democrático, ¿cierto? Pero derecha. Y ahí vemos a los 5 precandidatos que han venido en esa labor desde el principio del año. Miguel Uribe, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Andrés Guerra y Paola Holguín. Jorge Obdulio Gaviria, que también ha estado aquí en varias oportunidades, ha insistido, esto tiene que definirse pero rapidito para poder llegar a un acuerdo con otros. En este caso podría ser precisamente con Vicky Dávila o con Germán Vargalleras, porque solito no vamos a llegar. Necesitamos definir de esta fotografía quién va a ser. Ahora, mire usted la paradoja, Juan Carlos. Aparece pero encumbradísimo
con un 74%, 60 puntos más que la segunda, que es María Fernanda Cabal. Miguel Uribe, quien ni siquiera está haciendo campaña, o si está haciendo campaña pasiva. ¿Usted qué dice al respecto? Bueno, recordemos, Roger, que hasta antes de esta foto, en todas las fotos, ¿cómo estaba el Centro Democrático? Se proyectaba que entre la Cabal y Uribe se definía el candidato, ¿cierto? Que entre Miguel Uribe y la Cabal ya estaba como el finalista. Entonces, digamos, que sean los dos primeros no es sorpresa. Pero para esta foto ocurrió un hecho extraordinario, un hecho que no esperamos que no se repita en la campaña electoral, y es que hubo un atentado cruel y muy difícil frente a Miguel Uribe. ¿Qué significa eso? Que cuando venían empatados Miguel Uribe y la Cabal, y los otros más atrás, este hecho convirtió a Miguel Uribe ¿en qué? En víctima, no en candidato. Y la víctima despierta solidaridad, porque somos emocionales. La solidaridad se da frente al que la necesita. Entonces, esta foto estuvo afectada, no intencionalmente, por un hecho extraordinario, no un hecho normal, que fue el atentado contra Miguel Uribe. Y eso convirtió a un ex candidato en víctima. Y lo que uno ve aquí es un apoyo a la víctima. Por eso, mientras sea víctima, tendrá un apoyo muy solidario. La pregunta, tiene dos preguntas. La primera, ¿podrá recuperarse? Y el milagro, que es un milagro que esté vivo indiscutiblemente, recuperarse tanto para ser candidato. Y la segunda, si llega a lograr recuperarse tanto para ser candidato, pierde esa gracia de víctima y se convierte en un candidato más. Yo veo claramente que un hecho extraordinario puede modificar la foto. Y este efecto, Miguel Uribe, está impactada por ese hecho extraordinario. En consecuencia, Roger, yo creo que el Centro Democrático, yo no contaba con eso. Es que pueden definir antes de que recupere. O es que van a definir y decir, no sabemos si algún día se alivie y lo elegimos como candidato. O decimos que al enfermo lo dejamos del lado y elegimos a la Cabal. O sea, el Centro Democrático quedó en shock, quedó frenado. ¿Qué vamos a hacer? Aquí el afán no funciona. Yo lo que creo es que esta foto que vimos hoy no se va a repetir. ¿En qué sentido? En que no es fácil que un candidato o uno que esté en la foto crezca tanto en condiciones de campaña. Creció por eso extraordinario. Y esto va a pasar. O sea, dentro de 2 meses, Miguel Uribe estará más recuperado, ojalá, y estarán mirando qué hacer con él, pero ya no tendrá ese efecto tan solidario. Me puedo equivocar, por supuesto, pero yo creo que una foto tan favorable a Miguel Uribe no volvemos a ver de aquí en adelante en la campaña. Juan Carlos, sobre el tema del Centro Democrático, hay que tener en cuenta lo que ha pasado en otras oportunidades. Yo me acuerdo mucho cuando estaban escogiendo candidato por el Centro Democrático a la gobernación de Antioquia y estaba Liliana Rendón muy arriba, pero el que le gustaba a Uribe era Andrés Guerra. Entonces uno a veces dice, en el Centro Democrático, ¿al fin qué? ¿Qué define? ¿Las encuestas o el bendecido? También pasó con Pacho Santos, que recuerde que en Corferias había una consulta y toda la cosa, y Pacho Santos creía que iba a ser el bendecido, y al final fue Oscar Iván Zuluaga. Entonces, ¿aquí qué podría pasar? ¿Lo que digan las encuestas o lo que diga Uribe? Germán, 2 cosas. La primera, yo creo que estamos de acuerdo usted y yo y todos en que no hay políticos como Petro y Uribe. De acuerdo. Y los votos son de Liliana Rendón, son de Pacho Santos, son de Uribe y de Petro. Entonces, Uribe y Petro han cargado sus partidos y ponen la lista al Senado para que voten por ellos porque son los votos de ellos. Entonces, lo más normal es que una persona que tiene ese liderazgo como Uribe y Petro, que saben leer la gente, pues la saben leer, que los han elegido mayoritariamente, lo hicieron presidentes, imagínense cómo saben leer la gente de este país, sean quienes tengan mucha influencia o van a influir los que no tienen votos. Pero es que yo le digo otra cosa, yo quiero ver el 80% de los congresistas del Centro Democrático o del Pacto Histórico que lleguen por ellos. Ninguno llegaría. Son cargados por un exitoso. Uno tiene a Messi y otro a Cristiano Ronaldo. ¿Quién define quién en la campaña es Messi y Cristiano Ronaldo? Ellos. Pero mire que Uribe ha sido un tipo políticamente muy hábil, también Petro. Es que las encuestas son fotos que ayudan a entender. Y a ellos las encuestas les sirven como elemento de juicio.
no determinantes del todo, porque tú también sabes, Germán, las encuestas tienen lo que llaman el voto vergonzante. ¿Cuántas veces han ganado las elecciones la gente que no esperaban porque la gente le da pena decir, no, yo no voto por ese señor, y el día de la urna, ¡pum! Entonces las encuestas no son todo, son una pista. Pero yo digo al comienzo, una herramienta más, que yo soy súper hincha de las encuestas, súper hincha, porque mira que nos ayudan mucho a entender, y les recuerdo a los televidentes, el 95% del ingreso de las firmas encuestadoras no son de política, son de sector privado, midiendo el mercado, o sea, la vida real. Ellos saben tomar fotos. Te cuento que rompas para la payasada, ¿no? Viven de eso, viven de que Johnson & Johnson las contrate para saber qué jabón vende. Y eso no es que porque las paguen y las contraten a ver qué resultados dan. Ellos saben hacer eso. Lo que pasa es que la foto, Germán, es como el ser humano. Mira que si el 40% define la última semana, ¿cómo aseguramos que la foto es perfecta una semana antes? Es muy difícil. Pero entonces yo sí creo que es natural que Uribe y que Petro decidan más que cualquier elemento de sus partidos, porque es que los partidos son ellos. Aquí nos escribe una internauta y nos dice, pasó con Oscar Iván Zuluaga en las pasadas elecciones, la consulta entre ellos la ganó Oscar Iván Zuluaga, pero mejor dicho quedaron todos fríos. ¿Por qué? Especialmente Centro Democrático. Hombre, no tenemos candidato. Echaron mano ahí, en esa circunstancia que se estaba viviendo, ahí al otro grupo, digámoslo así, que estaba buscando su precandidato y se trajeron el pelo, permítame decirlo de manera, a Federico Gutiérrez para que lo reemplazara. Ahí está. Bueno. Carlos, miremos esta otra. Qué pena, yo que usted tiene, pero ya vamos a terminar. El ejercicio me parece que es muy bueno, lo queremos hacer así meticuloso. Vamos a ver esta otra diapositiva en la que aparece ya como la intención de voto en general, ¿cierto? Ya acabamos de hacerlo. No, la otra. Estas son, démosla para el final. Saltémosla a esta diapositiva. Con todos los que van que son demasiados. Y como decía Juan Carlos Velázquez ahorita, la gente, muchos no los conoce, ni nosotros. Yo no conozco varios de ellos, Juan Carlos. Yo sé que usted tampoco. Aquí está. Le voy a leer un escenario. Le preguntan a las personas que entrevistaron de posibles candidatos a la presidencia de la República para el año 2026. Seleccione al candidato. Entonces vemos ahí la imagen de Miguel Uribe arriba, precisamente por el efecto solidario. Vemos en segundo lugar a Vicky Dávila, ¿cierto? Que está en esta invitación a responder qué hace Guarumo y Ecoanalítica. Lo aparece en la centro derecha, pero vemosla ahí a muy poquitos puntos, a 2 puntos de Miguel Uribe, no obstante el éxito por la solidaridad. Tercer lugar, Gustavo Bolívar por la izquierda. Cuarto lugar, en el centro, Sergio Fajardo. Y en el quinto lugar, y de ahí para abajo, pues otros, Daniel Quintero de la izquierda. Bien, y ahí está, seguimos para abajo rápidamente. Claudia López, María José Pizarro, Juan Manuel Galán, Germán Vargas Lleras, J. Hernández, Carolina Corcho, Juan Daniel Oviedo, Iván Cepeda, María Fernanda Cabal, Susana Mohamed, David Luna, Abelardo de la Espeña y Mauricio Cadenas, que son muchos más por la fotografía que acabamos de ver rápidamente. Juan Carlos. Bueno, Roger, recordemos que estamos hablando ahora en un símil que es como una etapa de ciclismo. Sí. Tomamos la foto en un momento de la etapa. La anterior fue en abril, de esta misma firma. Sí. La toma hoy. ¿Qué nos dice? Entonces uno tiene que decir, venga, ¿la gente mejoró o empeoró dentro de esta misma encuestadora? Entonces yo le quiero recordar, Roger, hace 3 meses cómo estaban, para que veamos quién mejoró y quién empeoró. Entonces, Miguel Uribe aparece aquí con el 13.7. ¿Sabe cuánto aumentó? 9.2%. Eso es una cifra increíble e imposible en condiciones de campaña normal. Recuerde que no estamos en un hecho normal, sino extraordinario, que fue el atentado. Entonces, este 9.2% de Miguel Uribe tiene que ver con que es víctima, con la solidaridad. Pero si usted quisiera ratificar eso, Roger, le invito a que miremos otro indicador. Inbamer Gallup, que es otra firma encuestadora, no ha empezado a medir candidatos, pero cada 2 meses mide cómo va el país. Ya lleva 30 años haciéndolo. Y también incluye imagen favorable o desfavorable de líderes políticos.
y ahí mete a los candidatos. No aquí como elección, sino como imagen favorable o favorable. ¿Sabe qué ocurrió con Miguel Uribe después del atentado? Le voy a leer el dato para que entienda usted cómo ser víctima genera una condición diferente en esta competencia. En el mes de abril, Inbamer Gallup midió, como mide el país siempre, incluyó a Miguel Uribe en imagen favorable o desfavorable. Imagen favorable de Miguel Uribe en abril, sin atentado, 13%. Imagen favorable ahora de Miguel Uribe con atentado, 45%. Creció 32% la favorable, que es alto, Roger, no lo da ninguna figura en el mundo. Nadie crece 3 veces más su imagen favorable en 2 meses, a no ser que un hecho extraordinario como ser víctima lo lleve a eso. ¿Qué le quiero decir? Con esto quiero reforzar, Roger, que es un efecto de un hecho extraordinario. Porque mire que en esa de Inbamer la desfavorable de Miguel Uribe no bajó tanto como creció la solidaridad. Mire que la desfavorable solamente bajó 4 punticos. En abril estaba en 33 desfavorable y ahora está en 27. Pero claro, la favorable es impresionante lo que creció para ratificar este hecho, Roger y compañeros, de que el hecho extraordinario modificó la foto. Y hecho extraordinario no hay cada que hay foto. Pero bueno, entonces Miguel Uribe, primer lugar, por un hecho extraordinario. Segundo lugar, Vicky Dávila, 11.5. A Vicky, ¿sabe qué le ocurrió? Decreció, bajó solamente 0,1. Estaba en 11.6, o sea, bajó nada. Y yo creo que le fue bien porque recuerde que de alguna manera un votante de Miguel Uribe también puede votar por Vicky. Son compatibles. Entonces uno diría que ese favorecimiento de Miguel le robaría mercado, déjenme unas palabras tan frías, pero para que entendamos, a Vicky Dávila. Y no le robó, porque ella estuvo también muy activa. Pareciera que le funciona a Roger según esta foto, es lo que dicen los números. Gustavo Bolívar, por el contrario, que desde que es candidato como que se le apareció, yo no sé qué pasó a Gustavo Bolívar, está como calentando, preparando una campaña, sacó 10.5, pero perdió Roger 2.1%. Perdió 2.1%. Entonces, digamos, de los 3 primeros, el que más ha perdido es Gustavo Bolívar, pero Fajardo con 8.7 perdió 2.7. Entonces, mire que de estos primeros 4, lo que ve es que Miguel, por extraordinario, creció muchísimo. Vicky, en el mercado que ya se mueve, se sostuvo, que es mucha gracia. Pero también, Roger, según esta foto, otro ganador fue Daniel Quintero, porque Daniel Quintero creció 4.3%, que es muchísimo. Llegó a 8.1. De hecho, creo que veo, Roger, hasta hoy en las fotos, es que en la izquierda es entre Bolívar y Quintero, con lo que hemos visto. Se vuelve así, señor. Y en la derecha es Vicky. Y en el Centro Democrático lo que van a resolver con el tema de Miguel Uribe y lo que ocurra por ahí. Y de ahí para allá tengo un gran enigma porque Claudia López es una política muy hábil, pero también es como escondida. Y Claudia López está ahí de sexta con 5.3. Yo creo que hasta ahí, con las fotos que hay, Roger, hay competencia. Todos los otros estamos sagados. Digamos, se voló un lote de la tapa. Yo creo que en el lote están hoy Miguel Uribe, Vicky Dávila, Bolívar, Fajardo, Quintero y Claudia López por esta foto. Ahí está. Mi querido Roger. Y vamos a redondear con esta, Juan Carlos. Perdóname, Javier. Bueno, pregunta sobre esto, Javier. Sí, señor. Es que no sé, frente a lo que dice Juan Carlos, si también de pronto algunos candidatos están acudiendo a la estrategia de que mejor poner todas sus baterías al final de la campaña, es decir, después de que a principios del año, cuando esté en pleno furor la campaña al Congreso, y obviamente ya después viene toda la fuerza de la campaña a la presidencia. Se dice, usted mismo lo dijo ahora, que la gente vota en ese lapso. ¿Usted qué piensa? Javier, que si no te conocen no te pueden elegir. Y conocer a alguien es muy largo y muy difícil. Conocer a alguien se demora mucho, Javier. O sea, ¿cuál ha sido la gran ventaja de Vicky Dávila? Que es muy inteligente, seguramente es muy inteligente, yo no dudo que sea muy inteligente, pero son los 30 años que lleva siendo visible y polémica. Eso le da una diferencia. ¿Cuál es la oportunidad de Gustavo Bolívar? Que es un tipo que sabe contar historias. O sea, tienen algo desde antes, tienen un ahorro, tienen una cuenta de ahorros con plata y están ahora gastándose la plata. El tema de Fajardo, pues fue alcalde y gobernador y 2 veces candidato a la presidencia. El tema de Claudia López, fue alcaldesa de Bogotá. Quintero acá es el alcalde de Medellín, es muy polémico. Entonces,
tienen como algo ahorrado en la cuenta. El que deje para gastar al final de la fiesta a Javier, le venden lo que quede. Llegan tarde porque no son conocidos. ¿Quién puede hacer eso? ¿Usted recuerda, Javier, de pronto, y también Germán y Roger, que han estado pendientes de la política antioqueña? Hace muchos años se definió muy tarde, déjeme llamarlo así, que el candidato a gobernación es Alfredo Ramos Botero. ¿Por qué se definió tan tarde, como dice Javier, casi en los últimos 3 meses? Porque era un alcalde súper reconocido y porque iba a barrer. ¿Qué ocurrió en la elección? Barrió, porque tenía todo, era el más famoso, era el más conocido, fue alcalde de Medellín súper exitoso, entonces no tenía que presentarse. De estos 75 nombres que me dieron y 38 que marcaron, todos tienen que presentarse. No son suficientemente conocidos, mi querido Javier. Y de estos 6 que mencioné para abajo, sí que les toca presentarse, porque los conocen muy poquito. Entonces, los momentos dependen mucho, Javier, de quién sea uno. Sí, señor. Si uno es rockstar, sale de último sin afán. Sí, no hay ninguno. Vamos a ir redondeando con esta última diapositiva que ya, digamos, nos permite con Juan Carlos Velázquez tener una idea para este momento. Porque, claro, es insistente, este momento, dentro de 1 mes, 2 meses, no solamente Guarumo Ecoanalítica, sino otra encuestadora que sea del gusto o no de los candidatos, ¿cierto? Por ejemplo, hace unos días, Cifras y Conceptos, estuvimos aquí a Cifras y Conceptos hablando sobre esos temas, y José Obdulio Gaviria, que estuvo aquí casualmente ese día hablando sobre otra cosa, se metió en la conversación y dijo, por ejemplo, yo no creo en Cifras y Conceptos, esa encuestadora que es de caballero, y le soltó el baldado. Y así es, ¿cierto? Cada quien cree en sus encuestadoras. Bueno, entonces, esta... Sobre eso, es muy simpático porque es que es increíble cómo pelean con todos. ¿Guarumo de quién es? ¿De quién es Guarumo? Víctor Muñoz, secretario privado de Duque. ¿De Duque? Sí. Ah, bueno. Víctor Muñoz. Listo. Y entonces, la izquierda, la derecha dice, ese Guarumo que siempre favorece a Petro. ¿Será? ¿En serio? Pues es que montamos películas como queramos ver cuando nos va mal. Pero, a ver, secretario privado de Duque es muy izquierdoso. El ejemplo, y te lo digo porque lo viví. Yo me reuní, era una cosa que hubo aquí con Guarumo, y llegó el señor y yo dije, ¿cómo así? Y ese es el dueño de Guarumo. El secretario privado de Duque. Mejor dicho, ese comentario es absolutamente claro para este tipo de desavenencias que hay con las encuestadoras. La morcilla aquella, ¿recuerda? Bueno, técnicamente funcionan, Roger, en el mundo funciona eso. Claro que hay unas muy malas y inventadas y pagas al final, pero estas grandes serias, no, hermano, son herramientas útiles. Muy bien, entonces veamos esta última fotografía o diapositiva de esta fotografía en la que la pregunta es ¿por quién votaría? Por el que diga quién. Entonces vemos también algo que llamaba harto la atención. Gustavo Petro con el 23.8%, o sea, por el que diga Gustavo Petro, o por el que diga Álvaro Uribe, con 5 puntos por debajo. Entonces otros dirán, me han dicho, ayer yo ya vi en algunas respuestas en redes sociales que eso se lo inventaron, que son mentiras, de cómo le ocurre, que de a dónde aquí. Pero bueno, eso es lo que dice esta fotografía. El segundo es de los dos, Álvaro Uribe, y de ahí para abajo. Roger, déjeme ser cruel, pues, y mamar gallo también, pues, que sabe que soy un poco... A mí me sorprende más que alguien vote por el que diga Duque. A ver, por el que diga Santos, o el que diga Pastrana. Es más increíble eso. Entonces aquí vienen las suspicacias. Duque le dijo a Muñoz, Muñoz, no me vas a dejar por fuera, meteme ahí aunque sea a figurar como fue su secretario. Esto ahí es mamando. Pero pues, dígame que Duque, Santos, Pastrana, no. Pero mire que la encuesta suena muy coherente. Si dijimos ahora que el tamaño de la izquierda era como 21.7 y el de la derecha 21.1, aquí están parecidos. El jefe de la derecha y de la izquierda tienen como el 20%, pues muy coherente, muy bien. Lo que sí es importante mirar es la mayoría, si lo haría, y la mayoría dice que no. El 40.7, mire ahí, dice que no votaría por ninguno que digan ellos. Sí. Ellos tienen, claro que tienen influencia, sí, pero no endosan todo, no son ellos mismos, porque ellos representan una causa.
Y la causa derecha en Colombia tiene como símbolo Uribe y la de izquierda tiene a Petro. Entonces, los que presentan la causa tienen seguidores. Eso me parece absolutamente lógico. Pero sí, mire que dice, estas fuerzas extremistas tienen el 20% muy controlado, el 25%. Señor, pero queda el 50% volando, queda el 50% disponible. Sí, por eso la campaña es tan importante, Roger, porque condiciona la mayoría para dónde se va. Esto sí, ya cuenta con el 25% de la derecha y el 25% de la izquierda, para redondear pues en general. Pero es que el 50% es mayoría, y esa es la que tienen que convencer. Y por eso centro derecha, centro izquierda, centro ladeado, centro no sé qué, buscan que ese 50% lo acompañe. Así es, hermano. Juan Carlos, el que diga Uribe, por ejemplo, vemos que estaba de segundo ahí, después de Petro, a pesar de que lo que usted mencionaba es cierto, 40.7% dice que no. Pero sabemos que Uribe lo ha hecho. Uribe se eligió y se reeligió y puso a Santos y puso a Duque, es decir, que eso se ha cumplido. La pregunta es, con el juicio que afronta actualmente el señor Álvaro Uribe Vélez, en caso de ser declarado culpable, condenado, ¿qué podría pasar en esas, digamos que en esa situación? ¿Qué pasaría ahí? Recuerda, Germán, que dije ahora que a mí no me parece que esté bien, pero está ocurriendo en el mundo. El árbitro dejó de ser creíble. La gente ya no cree en la justicia. Y esos fallos convierten a que condenan en víctima para sus seguidores. Es otra vez, Germán, hipotético. Condenan a Uribe el 25% de derecha, que es una víctima, y van a votar con más entusiasmo por la causa. Y el 25% de la izquierda aplaudir porque ganaron el campeonato. Pero si por el contrario lo absuelven, la derecha va a decir que fue muy justo y va a votar con entusiasmo, y la izquierda que fue un robo. Entonces, en estas barras bravas, Germán, el árbitro dejó de ser creíble y dejó de determinar. La gente sobre Uribe, que es un caso que estamos hablando muy concreto, ¿tú crees que le falta alguna información sobre Uribe a la gente? ¿Tú crees que alguien que vive en este país no tiene algún concepto muy maduro de Uribe y que le va a cambiar lo que piensa de él porque fallen a favor o en contra? Yo creo que no. En Colombia y en el mundo está ocurriendo eso. Muy bien. Que el árbitro no es tan respetado como era hace unas 3 décadas en el mundo entero. Muy bien. Redondeamos esta conversación con la ficha técnica, que es absolutamente necesario que nuestros internautas inteligentes la conozcan. Aquí está. La persona abriga que realizó la encuesta fue Guablumo y Ecoanalítica, medición y conceptos económicos SAS, con resolución. Por eso digo, Juan Carlos, ahorita, que esto es serio. O sea, el Consejo Nacional Electoral tiene que otorgar una resolución y otra resolución, y entonces eso certifica que es una empresa seria, que en este caso no fue contratada por ningún político, ningún partido político y tampoco ningún medio de comunicación, porque hasta los medios de comunicación pues generan hoy en día mucha más suspicacia. Con razón, el objetivo pues era preguntar sobre la favorabilidad, percepción y escenarios hipotéticos. El Universo, estamos hablando de las personas que siempre son mayores de 18 años, la cantidad de personas según el censo electoral, lo que está como bajito parece, 37 millones. Bueno, seguimos. La encuesta se desarrolló en varias ciudades. La próxima diapositiva vamos a terminar con el tema de la credibilidad, de la nivel de confianza. Margen de error, 95% de confianza, un total margen de error nacional de 2.2%, y como nos lo dijo Juan Carlos al principio, fue una encuesta que se realizó, una fotografía que se realizó entre el 1 y el 5 de julio. Listo. Juan Carlos, terminamos con el comentario final, agradeciéndole pues mucho como siempre, sobre el tema de no tenemos esperanza, Juan Carlos, no hay esperanza de que la gente sea un poquitico más racional. Antes de que me responda, acabo de publicar en Sinergia Informativa esto, que suena muy duro y todo, pero a propósito de ello. Vamos a decir, José, con base en un artículo de un señor que se llama, siempre me olvida del Prieto Femenía, un filósofo y escritor argentino que me gusta mucho porque es muy analítico. Entonces, mira el titular: y si dejamos de ser tolerantes con los imbéciles, Juan Carlos,
Es el nombre de este artículo que está ahí en sinergiainformativa.com.co. Se llama Lisandro Prieto Femenía. Juan Carlos, es posible que dejemos de ser tolerantes con la imbecilidad, perdón, voy a hablar en los términos de él, con la estupidez que precisamente se deja arrastrar contra lo que no es lógico, lo que es irracional, lo que es absolutamente traído a los cabellos, simplemente porque un fulano u otro perano con pasiones y emociones me hizo arrancar por allá como si fuera un zombie descerebrado. Yo creo, Roger, que este filósofo o analista es muy exitoso en los títulos y por eso los titula así, porque sabe que este mundo se mueve en emociones. Sí. Haciendo lo mismo. O sea, quiere ser leído a través de las emociones. Quiere ganar la elección de lectura a través de emociones, como los políticos. Pero miren esto. ¿De qué estamos hablando? Pero miren a Dostoyevsky. La tolerancia llegará a tal nivel que a las personas inteligentes se les prohibirá pensar para no ofender a los idiotas. Roger, yo me cuestionaba mucho esto cuando hemos dicho en muchos casos que parece incomprensible que estos líderes como tan populistas tengan tanto éxito. Y mi pregunta es si son tan inteligentes los sensatos que no son capaces de disputar el relato. ¿Cómo lograrlo? La inteligencia es no saber relatar, no saber contar, no saber enamorar. No tan inteligentes. De pronto es que la inteligencia es qué. Y ahí me dice, Juan Carlos, ¿cómo es posible, no es mi caso, sino que cito y me pongo en los pies siempre de los otros, un gobierno a usted que le ha dado, Roger, en su historia? A ver, cuénteme usted, ¿qué presidente le ha dado a usted alguna cosa? Ha dado. Nada, sin nada. Entonces, el 86% de los colombianos ganan menos de 2 mínimos. El 54% no tiene seguridad social. Y llega un gobierno populista y dice, yo le regalo a usted la salud. Es muy mal presidente. Es descerebrado el que dice, me dio la salud y la acompaño. Pues no hablo de populismo de izquierda, también de derecha, para meterle a Bukele, para meterle... Pero lo que le quiero decir es, los inteligentes, que criticamos mucho el comportamiento del ciudadano, porque tenemos todo resuelto. Y estamos en el 14%. O sea, no sabemos qué vamos a ayunar, no porque no tengamos, sino porque no hemos decidido. Uno, les compro huevos o como jamón, entonces, y el almuerzo, pues no sé si vamos a un restaurante, vamos aquí en la casa, o nos invitan, y el que no tiene nada se levanta y sale a ayunar porque no tiene con qué. Entonces alguien le regala algo y nos parece que su razón es muy insuficiente. Yo no sé, yo creo que los inteligentes deberían ocuparse más de ocupar el relato, para que la gente lo siga. La gente deje de seguir al que no. Entonces yo creo que a los inteligentes les falta entender dónde es el campo de juego. Entonces, ojo, usted me está dando, usted no está cerrándose a la banda. No, es que sigue siendo esto para los estúpidos, para los imbéciles. No, los inteligentes, a los inteligentes les falta es, mejor dicho, saber llegar de manera emocional, emotiva. Mejor dicho, hablemos en términos de nosotros los periodistas, cuando nos enseñaban los géneros periodísticos y nos hablaban de la crónica, nos decían, usted tiene que llegar a conmover. Y eso era más difícil, hacer crónica que hacer una entrevista o hacer un informe escueto. Pero, Roger, mire, usted tiene ahí al lado, Javier hace unas crónicas que son emocionantes, diciendo la verdad. Y es que eso no se puede. Sí se puede, claro. Y los otros saben emocionar y que no, que son muy populistas, muy descarados, y la gente muy bruta por emocionarse. Pero entonces, si los inteligentes no conocen al ser humano. Ajá. Y entonces, ay, muy raro que un ser humano se mueva por emociones, no son tan inteligentes. Pues, a ver, déjeme ser tan radical. Pero no, pero muy bien. No, pero no es radical, al contrario. Yo no hay que a los colegas. Roger, en Estados Unidos, votaron por Donald Trump. Y uno diría, claro, ese tipo que es un enfermo, esos gringos enaranjados de 80 años en el campo votaron por él. No. La mayoría de latinos. Exactamente. Usted dijo, venga, el latino que está asegurado ya, yo lo protejo. Pero claro. El que exacto. Entonces el latino asegurado votó por él. Es un estúpido. Yo no creo. Es que bueno, pero abrió la compuerta. Usted no se cerró del todo. Es saber traer la narrativa, hacer la narrativa que es. Ahí pone el ejemplo usted de Javier, una crónica bien hecha que llega, que estos días teníamos una entrevista aquí con el padre Antún, ¿qué era, Javier? Antún
Ramos. A propósito de las crónicas que Javier hizo de Bojayá, y entonces llegamos a elogiar el papel del periodismo escrito con sensibilidad, ¿cierto? Que logra cambiar. No, es verdad, pero entonces falta inteligencia para enamorar, para apasionar. Es distinto, muy bien. Yo digo, voy a salir a buscar novia, y soy muy inteligente y no busco enamorarla. ¿Oíste? ¿La inteligencia está en qué? Pues yo no entiendo. Claro, ¿Qué es lo que es inteligente? No les lleva rosas, claro. ¿Qué pasaría con Oscar Mario que no apareció hoy? Bueno, en fin, comentario final que despedimos a Juan Carlos, que abusamos de su confianza. Lo van a regañar en la oficina, Juan Carlos. De todo este panorama tan espectacular que nos descubrió hoy, porque me parece que tiene frases muy contundentes, esa de Guarumo, porque es que yo le iba a hacer esa misma pregunta, usted se adelantó, don Roger, porque aquí José Obdulio fue muy despectivo con Guarumo, pero yo no sabía, es que el que tiene la información tiene el poder definitivamente. Nosotros no sabíamos eso, yo pues no, y creo que Roger tampoco lo sabía, no juega con Guarumo y no con siglas y conceptos, son caballeros, no con siglas y conceptos. Pero también habla de Guarumo, él también habla de Guarumo. Otro también lo dijo, de pronto también sí, pero todo cada día se despachó contra Caballero, el dueño de siglas y conceptos. Pero bueno, queda claro pues por lo que está diciendo, que muy bueno el ejemplo que nos trae Juan Carlos hoy. A Javier, a Germán también le debe gustar, porque Germán en estos días trajo a colación el cuento de la morcilla aquella, que recuerdan, que es muy típica cuando se habla de encuestas, ¿cierto? La morcilla es muy rica, pero no me digan quién la hizo y cómo la hizo, que supuestamente eso es un cuento de Álvaro Gómez Hurtado, dudando de la veracidad de las encuestas. Bueno. Son herramientas técnicas, Roger, seguramente imperfectas, y en campaña abusarán de algunas, y como todo, pero usted sabe muy bien, Roger, la influencia que tienen las encuestas en la viabilidad de las campañas y en la opinión de la gente, porque el que es inteligente y conoce al ser humano sabe que le gusta al ser humano ganar y no se apunta a perdedores. Entonces, si uno es inteligente y conoce al ser humano, le pone mucho cuidado a las encuestas, porque eso va a permitir que mucha gente se arrime al proyecto o se distancie del proyecto. Entonces, mira, Roger, otra vez, yo creo que es que hay una inteligencia que hemos subestimado y que yo creo, no sé si para bien o para mal, yo no califico eso, está condicionando el mundo, que es la inteligencia emocional. Sí, señor, sí, esa es importante. Pero esa es una de las principales críticas que se le hacen a las encuestas, Juan Carlos, y es que condiciona a la gente. Mire, yo no voy a poner aquí ejemplos. Bueno, sí, el señor Humberto de la Calle Lombana, que cuando se presentó era un personaje que generaba mucha empatía, pero el tipo no movía, y porque siempre aparecía de último en las encuestas. Entonces, a veces las críticas que se reciben hacia las encuestas es, si se hacen para manipular, entonces queman a algunos y ensalzan a otros y los elevan para que la gente se deje guiar por eso. Obviamente yo no voy a decir aquí que la gente hace trampa con las encuestas, pero sí sabemos que es posible manipular dependiendo de a quién le pregunto, en qué estrato le pregunto, a qué horas le pregunto y si le pregunto a hombres o mujeres, adultos o más jóvenes. Eso es susceptible de manipulación. Entonces, una de las críticas es condicionar a la gente. Entonces, usted lo acaba de decir. Pero es que yo no voy a votar por el perdedor. Mi candidato me gusta mucho, pero es que no marca nada, entonces no voto. Y lo que resulta al final es que la gente es la que hace que la encuesta acierte y no que realmente esté pasando eso. Y mire este comentario que me llega por acá a propósito de esto, digamos que muy sutil esto, pero como que si realmente tuvieran las encuestas todo ese poder. Dicen que esa encuesta, esta de Guarumo y Ecoanalítica, deja muy bien parada a la izquierda para que la izquierda se tranquilice y la derecha se anguste y trabaje duro. Pero Roger, está muy triste el Real Madrid porque va a ganar el Campeonato Mundial de Fútbol, no fregues. No, entonces, a ver, pues, no, pero otra vez, como estamos en un mundo de extremos y emociones, nada sirve. Sí. Es al revés, ¿qué dirían? No, es increíble, o sea, pero a ver, otra vez,
La herramienta es la culpable de las cosas. Me parece Internet extraordinario, maravilloso, democrático. Le doy mi ejemplo personal. Mi hijo vive fuera del país. Yo cuando era joven, como ustedes, chiquitos, iba a Telecom con una alcancía rota para llamar a Bogotá con 1000 monedas. Hacía turno, una fila horrible, era carísimo. Hoy, gracias a la herramienta tan criticada que es Internet, que es el diablo, hablo con él y me veo todos los días gratis. ¿Es mala la herramienta? No. ¿Es malo el uso? A ver, y entonces está manipulada la encuesta de Guarup, pues no tiene mucha oposición, y dice lo mismo que todas las otras encuestadoras. ¿Ve? Están manipuladas todas. Bueno. ¿Ganaron lo que dijeron las encuestas? Bueno, ¿será que es la realidad? ¿Será que Entonces, yo creo que apoyamos en herramientas para avanzar, no definen todo. Las encuestas han equivocado muchas veces, pero aquí cada rato no es, los antiencuestas no sacan los lunes de elecciones, no la foto del ganador, sino la encuesta equivocada. Pues es una herramienta, y el que quiera que trabajar con ella, que trabaje, el que no, que siga sin tener herramientas para trabajar. Creo que es una herramienta más y muy importante. Muy bien. Y terminemos diciendo que me decían con un amigo por allá cuando yo era pequeño, me decía, es que, no me olvida eso, que todo mal trabajador le echa la culpa a la herramienta. Se aplica. Juan Carlos Velázquez Estrada, qué tan bueno que ha estado con nosotros nuevamente, como se lo advirtieron ahora nuestros colegas. Oscar Mario por aquí los saluda, que tuvo que salirse porque tiene la señora. Solidaridad con Oscar también, todo el tiempo pendiente. Ahí está escribiendo, qué lástima, no puede estar. Se tuvo que salir allá acompañado de su esposa. Entonces, para Oscar Mario también la próxima, aquí con Juan Carlos Velázquez. Habla ahí. Hola, Juan. Saludos, Oscar, ¿cómo va? Pero muy pendiente del análisis de Juan, muy certero. Oiga, y la verdad, a los que nos gusta la política del mundo de las encuestas, a mí también me gustan mucho las encuestas, don Juan, usted tiene razón. Muchas veces se equivocan, pero hay ciertas que son a veces también. Entonces, es una herramienta que nos permite, ojalá la gente del común, don Juan, ojalá la gente del común, pues las viera, las analizara y votara dependiendo también de las encuestas, pero también dependiendo de las propuestas que presentan, no con hambre, como siempre lo hemos dicho acá. Votar con hambre nos lleva a un país sin democracia. Sí, es muy bien. Las herramientas sirven para referencias y para nosotros encontrarnos, buenísimo. Suficiente éxito de las encuestas. Mira, aquí nos encontramos en función de una. Pero es que esto aquí sin tinte muy berraco. Pero eso es muy duro. Usted que no tiene, vea, eso, Juan Carlos, ya tiene. No. Humillándonos. Muchachos, bueno, Juan Carlos, muchas gracias. A ustedes un saludo muy especial y saludos a todas las patronas allá, que todas muy queridas. Suerte, buen día para todos. Gracias, Juan Carlos Velázquez Estrada. Bueno, un análisis ahí y le quitamos un poquitico de rato pues a nuestro colega, pero yo creo que vale la pena, ¿no, señores? Sí, mucho. ¿Cierto? Y hay que seguirlo haciendo. Hay que seguir invitando a personas como Juan Carlos, a otros analistas también, que tienen la puerta abierta, sin ninguna pretensión de parte nuestra. Claro, absolutamente claro. Nosotros simplemente queremos que ese tipo de análisis llegue a la mente de nuestros internautas y televidentes para que tomen decisiones. Lo que ha dicho Germán es muy cierto, yo lo he pensado siempre. El idiota útil, lamentablemente, es el resultado a veces de las encuestas que dicen, y también lo planteó Juan Carlos al principio. ¿Cómo así? Ese que me gusta a mí está tan bajito. Bueno, yo no voto por él. Yo no voto el voto. Voto por este otro. ¿Cómo así? ¿Quién es este que está tan arriba? Ni siquiera lo conocen. Miguel Uribe. Miguel Uribe, ¿ese quién es? Ese al que le pegaron 2 balazos. No, yo sí voy a votar por él, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas pasan con las encuestas. Pero es una herramienta que no se puede desechar definitivamente. ¿Sí o no? Sí, dependiendo, la herramienta es dependiendo del uso que se le dé, y en eso estamos de acuerdo con Juan Carlos, como las redes sociales existen, pero la gente las usa mal, insulta, ofende, amenaza, pero la herramienta ahí está. Lo que pasa es que sí es cierto que a veces se puede manipular, y yo insisto en eso, porque lo hemos discutido en otros escenarios, que las encuestas se pueden manipular dependiendo de a quién le pregunte usted, en qué estrato se pregunte,
cuánto es el tamaño de la muestra. Hay ciudades donde tienen más encuestados que en otras ciudades, el sexo, el nivel educativo, etcétera, etcétera. Muchas cosas influyen en las respuestas que se buscan en una encuesta y eso es susceptible de manipulación, lamentablemente. Así es, muy bien.